nuestras redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram @Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana. Hola, muy buenos días a todos. Les damos las gracias por conectarse desde sus hogares, su casa, incluso en su trabajo. Hoy queremos pedirles que nos acompañen en adoración, en alabanza, en glorificar el nombre de Dios y podamos decirle a Él: Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por cuidarnos, gracias por mantenernos con vida, gracias por tenernos con salud, Señor. Y queremos pedirte una oración especial, que renueves nuestras fuerzas, que guíes nuestros pasos, Señor, y que solo seas tú guiando nuestra vida por un camino conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Me recibes en casa, papá, para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tú renuevas mis fuerzas. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Jesús, porque tú estás con cada uno de nosotros. No tememos porque tú estás aquí, tú estás con cada uno, Señor. Tú estás conmigo, papá. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo, no me pierdo,
Gracias, papá, porque no nos olvidas, sino que nos encuentras. Gracias porque tu amor es más fuerte, porque tu amor luchó por mí. Y te invito, iglesia, a que medites en su amor, ese amor perfecto que echa fuera todo temor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias porque nos revelas más y más y más de tu amor, que es perfecto. Has sido tan bueno. En el lugar en el que estás, declara a Dios: tú eres bueno. Padre, tú siempre eres bueno. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan buena para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan buena para mí. Dile tu amor. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, su amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan buena para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan buena para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra Que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. no hay pared Que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme
Querida familia, muy buenos días. De verdad que es un gusto poderlos tener nuevamente a través de este medio de comunicación reunidos para alabar al Señor, para escudriñar un poco sobre su palabra, que nos sirve para reconfortarnos en este tiempo de preocupación, de angustia, de ansiedad, en este tiempo de confinamiento más bien. Hoy quiero que miremos un tema que tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo y es el tema del estrés, más bien el tema de la preocupación, que es uno de los factores que más estrés genera en nuestra vida. El estrés es un sentimiento de tensión física y emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga a uno sentir frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o una demanda que se incrementa en una proporción geométrica en la medida en que las circunstancias no sean las más propicias para atenderla. Y el estrés trae consecuencias para nuestra vida, consecuencias en el área emocional, puede generarnos irritabilidad, ansiedad, problemas de sueño, hipocondria, depresión, alienación, agotamiento, problemas en las relaciones familiares. Y esto es algo que seguramente puede estarse dando al interior de nuestras familias en este tiempo de confinamiento, porque no estamos muy acostumbrados a estar compartiendo tanto tiempo. Estábamos como muy acostumbrados a tener cada uno su espacio y de alguna manera convivir con el otro, pero cuando tenemos que vivir y convivir 24 horas al día y encerrados en un mismo apartamento, en una misma casa, definitivamente eso indudablemente puede que suba un poquito las tensiones y puede ser que se presenten problemas en las relaciones familiares. De otra parte, estamos viviendo una situación de confinamiento en donde quizás tenemos que trabajar en casa y estamos trabajando concentrados y los niños haciendo ruido, contestando el teléfono a la mamá, en fin, situaciones que no nos permiten hacer las cosas como normalmente estamos acostumbrados a hacerlas y eso puede generarnos problemas en nuestras relaciones familiares, pero también problemas cognitivos. No podemos concentrarnos a estudiar adecuadamente. Los chicos que están estudiando online seguramente están adaptándose a ese proceso y no debe ser fácil. Y estas preocupaciones indudablemente les impiden poderse concentrar adecuadamente y poder aprender como quisieran. Por otro lado, pueden presentarse problemas de conducta entre nosotros, se pueden presentar problemas y reacciones fisiológicas como dolor de cabeza, dolor de espalda, dolores musculares, debilitamiento del sistema inmunológico, y esto es muy peligroso en este tiempo porque necesitamos tener nuestro sistema inmune bien alto, y por eso me interesa que podamos deshacernos de todo tipo de estrés que esté afectando nuestra vida. Y aparte de eso, el estrés puede traer úlceras, puede traer cardiopatías, puede traer hipertensión, en fin, el estrés puede traer consecuencias graves para nuestra salud. Adicionalmente, a veces escondemos el estrés a través de las adicciones, ¿no? En este tiempo en que tenemos que estar confinados en nuestra casa, algunas personas quizás han encontrado el juego como una forma de poder esconder el estrés o huir del estrés. Pero esto trae finalmente unas consecuencias mucho más graves. La adicción al internet, la pornografía en algunos casos. En fin, es necesario que nosotros entendamos que el estrés es algo que es nocivo para nuestra salud y que la preocupación realmente es inútil, no sirve para nada. La preocupación no es algo productivo, no es algo eficiente, no es algo efectivo. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículos del 29 al 31 dice: ¿no se venden 2 pájaros por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esta palabra nos hace pensar que realmente el Señor tiene cuidado de nosotros. Y dice la palabra de Dios que ni siquiera un pajarillo se muere sin que sea la voluntad de Dios. ¿Cuánto más nuestra vida? El Señor sabe todo acerca de nosotros. Él tiene aún contados todos nuestros cabellos. Eso significa que Dios sabe muchas cosas de nosotros mismos que nosotros ni siquiera sabemos. De manera que el depender de Dios es una buena decisión.
A veces nos preocupamos por cosas que son irracionales, como muchas veces nos preocupamos por cosas que tenemos que enfrentar obligatoriamente. El ignorante se preocupa porque no sabe, o porque no sabe todo. El rico tiene temor de perder sus riquezas en este tiempo de pandemia. El pobre se preocupa porque no tiene nada y no puede trabajar además. El anciano porque tiene que enfrentar la muerte. El joven porque tiene que enfrentar la vida. Cuando jóvenes nos preocupábamos porque teníamos que envejecer. Y cuando envejecemos nos preocupamos porque no queremos envejecer más. La preocupación trae cierta inestabilidad emocional. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34, dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Dice la palabra de Dios que basta a cada día su propio mal. No debemos preocuparnos. El Señor nos da la oportunidad de que podamos enfrentar cada día, mordiendo una dosis de problema cada día, que podamos solucionar ese problema que se presentó hoy para hoy. Porque cuando nos preocupamos por solucionar todos los problemas, vamos a ver nuestra impotencia y seguramente nos vamos a desanimar. Pero cuando podemos hacerlo poco a poco, definitivamente vamos a ver que el respaldo de Dios está en nuestra vida. De hecho, el Señor nos dio todo en pequeñas porciones. Si el Señor quisiera que nosotros lleváramos toda la carga de las preocupaciones de toda nuestra vida en un día, definitivamente no podríamos soportarlo. Pero el Señor quiere que cada día manejemos el afán de cada día. Y por eso Él nos enseñó en el Padre nuestro que estás en los cielos, danos hoy el pan de cada día. Fíjense que no dice, dame el pan de este mes, o dame el pan de toda la cuarentena, Señor, por favor. No, dame el pan de cada día. Hoy tenemos que preocuparnos por hoy. Cada día tiene su propio mal. Así pues que nuestra preocupación, nuestra angustia por el futuro, tenemos que desaparecerla de nuestra vida. Sí tenemos que planificar, sí tenemos que organizar nuestra vida, tenemos que organizar nuestro futuro, pero no dar lugar a la preocupación, porque es que la preocupación nos anula, nos paraliza, no nos deja ver las bendiciones, nos llena de angustia, de ansiedad. Y esto realmente es contraproducente para nuestra misma salud. De tal manera que la preocupación es, primero que todo, ineficaz, es inútil. En segundo lugar, es contraproducente, nos hace daño. Y en tercer lugar, no nos deja ver las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Hay una gran multitud de bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero por estar preocupados no las podemos mirar. El Señor quiere que nosotros entendamos que Él es nuestro proveedor, que Él tiene cuidado de nosotros. No significa que Él nos va a traer y nos va a dar la comida en la boca. Fíjense que dice que Él alimenta a las aves de los cielos.
pero Él no le trae la comidita a la boca a las aves de los cielos. Las aves tienen que salir a buscarlas, tienen que preocuparse, tienen que ocuparse de su trabajo. Y esto implica que nosotros también tenemos que esforzarnos para poder conseguir las cosas. Entonces vemos que la preocupación es inútil, es absurda, es irracional, porque no trae nada bueno para nuestra vida. Al contrario, nos limita y nos impide mirar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y en tercer lugar, no es saludable, trae problemas fisiológicos, dolores de cabeza, dolores de cuerpo, cansancio, fatiga emocional, etc. El preocuparse nunca resuelve los problemas. El preocuparse no puede cambiar el pasado por mucho que nos preocupemos. El preocuparnos realmente tampoco va a controlar el futuro. Y al contrario, nos lleva a una vida triste, miserable, y es inútil, no funciona. La preocupación realmente es uno de los malos amigos de los problemas. Y vemos que también es irracional, genera problemas de cosas pequeñitas, nos hace verlos como problemas enormes. En otras palabras, hace de una marea alta un tsunami devastador. Tenemos que entender que la preocupación no puede cambiar las cosas. La preocupación lo que hace es, al contrario, engrandecer los problemas de tal manera que nos sintamos inútiles, incapaces para poderlos enfrentar. Pero por otro lado también es perjudicial porque genera problemas de salud. Es perjudicial porque no nos deja ver las bendiciones, nos hace enfocarnos en las cosas que nos hacen falta, en los riesgos, en los problemas, en vez de enfocarnos en las cosas que tenemos, en las bendiciones que Dios nos ha dado. Es perjudicial porque además nos convierte en ineficaces, nos convierte en personas que estamos anquilosados en el problema y no podemos razonar con lógica y con objetividad. Nos hace infelices e insensatos. De hecho, la palabra estrés en griego viene de la palabra stringere, que significa exprimir, oprimir, significa apretar, estrangular. Y eso es la sensación que nosotros sentimos cuando estamos estresados. Y por lo tanto, tenemos que evitar el estrés. Tenemos que evitar la preocupación. Pero la buena noticia es que nosotros no nacimos con la capacidad de preocuparnos. Usted ve un bebé no se preocupa por nada. Cuando tiene hambre llora y ya sabe que le llega su comidita. Cuando tiene sed también, cuando tiene sueño también llora. Pero no está preocupado. Y los niños tampoco se preocupan por nada. A menos que nosotros les enseñemos a preocuparse. Y eso muchas veces lo hacemos. Le decimos, preocúpese por ese examen de mañana. Preocúpese por esa lección que tiene que hacer. Y entonces los niños entran en un estado de nervios y finalmente ni pueden estudiar. El preocuparse se aprende. El hombre no nació diseñado para preocuparse. Fíjense ustedes que los animales no se preocupan. Ni siquiera el animal más inteligente se preocupa. Ni las ballenas ni los delfines se preocupan. El hombre es el único que aprendió a preocuparse. Y aprendió a preocuparse y por lo tanto podemos también desaprender a preocuparnos. Podemos aprender a descansar en Dios. Y por eso el Señor nos dice, echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Si esto no fuera así, si el hombre no pudiera aprender a despreocuparse, y cuando digo despreocuparse no quiere decir abandonar las cosas, yo digo es no dar lugar al estrés en su vida, a la angustia, a la preocupación, a tener cegado su entendimiento por un problema. Él dice, echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Y echar significa soltar, entregarlo. Pero a veces nosotros cogemos los problemas, se los entregamos al Señor, pero seguimos todavía amarrados a ellos. Y pensamos, oh, ¿qué tal si Dios a lo mejor no lo agarró y no hace nada al respecto? Entonces yo voy a tratar de hacer algo. No, tenemos que soltarlo y entregárselo al Señor. El Señor se goza tomando control de los problemas. Se goza
sabiendo que nosotros tenemos puesta nuestra confianza en Él. Pero es importante entonces que para poder descansar en el Señor, para poder aliviar el estrés, para poder quitarnos la preocupación, tenemos que estar seguros de que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y para eso necesitamos estar ciertos en que el Señor realmente es nuestro Señor. Hay algunas personas que piensan que todos somos hijos de Dios, pero realmente dice en la palabra de Dios que no todos somos hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Y esto significa entonces que hay algunos que somos hijos de Dios y hay otras personas que son criaturas de Dios. O sea, todos hemos sido creados por Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son solamente aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nunca nos va a guiar a la preocupación. El Espíritu Santo de Dios, al contrario, el Señor nos da el Espíritu Santo de Dios para que ese Espíritu de Dios realmente se manifieste a través de nuestra vida por medio del amor, por medio del dominio propio y por medio del poder de Dios. De tal manera que si tenemos alguna circunstancia, tenemos la autoridad para quebrantarla en el nombre de Jesús. Es necesario entonces que estemos seguros de que el Señor es nuestro Padre, de que somos hijos de Dios. Y para estar seguros de que somos hijos de Dios, pues tenemos que cumplir con esos requisitos. Creer en el Señor Jesucristo y obedecer su palabra. De esta manera adquirimos el derecho de ser hijos de Dios. Pero vamos a ser verdaderos hijos de Dios cuando nosotros le pedimos al Señor que nos llene de la presencia de su Espíritu Santo y empezamos a obedecer al Espíritu Santo de Dios. Porque dice la palabra de Dios que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. De tal manera pues que necesitamos, primero que todo, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Si usted no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, como su Señor, yo quiero invitarlo a que haga una oración conmigo en este momento antes de que continuemos y usted pueda disfrutar de la bendición de poder ser un hijo de Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque Él pagó por nuestros pecados, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque Él llevó toda maldición que había sobre nuestra vida, Señor, sobre mi vida, y llevó aún la maldición de la ruina, Señor, porque Él fue coronado con una corona de espinas, fruto de la maldición de la tierra, Señor. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, porque hoy puedo aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal, Señor. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias te doy, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Llénanos, Señor, de la presencia de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo de Dios nos guíe, Señor, en nuestro caminar y en nuestras decisiones. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Mi hermano, si usted hizo esta oración conmigo, créame que el Señor la escuchó y Él ha borrado todos sus pecados. Y también le ha dado el Espíritu Santo de Dios para que lo guíe en la toma de decisiones, para que le muestre el camino en que debe andar. Y de esta manera entonces el Señor va a ser su Señor, porque usted aceptó a Jesucristo como su Señor. Y el aceptarlo como su Señor significa que usted ya no es dueño de usted mismo, porque usted ha sido comprado con el precio de la sangre de Jesús. Por lo tanto, usted ya no se pertenece a usted mismo, sino que usted le pertenece a Dios. Y si el Señor es su Señor, quiere decir que Él es su jefe, Él es el que manda. Él ejerce señorío sobre su vida, de tal manera que usted entonces debe obedecer su palabra, como fue su compromiso. Y obedecer su palabra significa entonces que va a recibir una gran cantidad de bendiciones que Dios ha establecido para quienes oyen su voz y lo siguen, para quienes obedecen su palabra. Y si usted quiere conocer de estas bendiciones, lo invito a que lea en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 28, los versículos del 1 al 14. Ahí va a encontrar una gran cantidad de bendiciones que Dios tiene para su vida. Pero es necesario entonces que usted se someta al Señor, que le obedezca al Señor, que estudie la palabra de Dios y haga todas las cosas conforme en ella están escritas. Así como el Señor le recomendó a Josué cuando él tomó el mando del pueblo de Israel para sacarlo a la tierra prometida. Y le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De tal manera pues que lo invito, hermano, a que empiece a estudiar la palabra de Dios, que empiece a meditar en ella. Gaste tiempo, inviértale tiempo al Señor, que el Señor es su proveedor. Nosotros le invertimos tiempo a estudiar y hacemos una carrera y gastamos cientos de miles de millones de pesos en nuestro estudio, en nuestra formación para poder tener éxito. Pero el Señor es el que nos da el éxito, el Señor es nuestro proveedor, el Señor es el que realmente nos bendice. Así pues que los invito a que dediquen tiempo a estudiar la palabra de Dios y que conozcan las bendiciones que Dios tiene para sus vidas. Hay más de 7,000 promesas que tenemos en la Biblia, las cuales nos dan la tranquilidad de que podemos vivir en esta vida, a pesar de la pandemia, a pesar del virus, a pesar de las circunstancias, a pesar de la depresión económica que se avecina, a pesar de las hambrunas que anuncian que se van a dar. El Señor es nuestro proveedor y Él nos guardará y nos proveerá. De tal manera que tenemos que saber que cuando el Señor es nuestro Señor, también es nuestro pastor. Y no puede ser el Señor mi pastor sin que sea mi Señor. Y dice la palabra de Dios, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y esto es importante que lo entendamos. Cuando el Señor es nuestro Señor, Él también se convierte en nuestro pastor. ¿Y cuál es la función de un pastor? Un pastor provee, un pastor cuida, un pastor protege, un pastor ayuda, un pastor guía. De tal manera pues que déjese guiar por el Señor, déjese proveer por el Señor, déjese educar también por el Señor. Dice la palabra de Dios, yo soy el buen pastor. Mis ovejas me escuchan, oyen mi voz y me siguen. De tal manera que usted acostúmbrese a escuchar la voz de Dios y sígalo, que donde el Señor lo lleve va a ser un lugar de bendición. A la decisión que el Señor lo lleve a tomar va a ser una decisión en donde la responsabilidad del éxito va a ser de Dios. Usted descanse en Él, déjese guiar, entréguele la responsabilidad de su éxito a Dios. No lo haga en sus propias fuerzas, no siga luchando en sus propias fuerzas, porque apartados de Él nada podemos hacer. La preocupación tiene que desaparecer de nuestra vida. La preocupación viene porque a veces queremos controlarlo todo. Y cuando queremos controlarlo todo y hay algo que se nos sale de control, porque hay muchas cosas que no están bajo nuestro control, entonces salta la preocupación como una alarma. Y empezamos a angustiarnos y a preocuparnos. Pero realmente nosotros no tenemos por qué controlarlo todo. Porque no somos dioses. Dios sí puede controlar todo. Tenemos que entregarle esas circunstancias que nosotros queremos tener bajo control y que no hemos podido controlar más bien. Tenemos que entregarle al Señor esas situaciones que nos angustian, que nos preocupan. Y cuando lo hacemos, el Señor toma control de ellas y se glorifica en la necesidad por la cual nosotros estamos pasando. Cuando nosotros tratamos de controlar nuestra vida, estamos realmente jugando a ser Dios. Y Dios es el único que puede controlarlo todo. De tal manera que dejemos el jueguito y empecemos a descansar en Dios. Y Dios realmente nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento y tomará control de las circunstancias para transformarlas en bendición. Dice la palabra de Dios que tenemos que gozarnos cuando estemos en diversas pruebas. Y note que dice diversas pruebas, quiere decir que vamos a tener varias pruebas en la vida. Tenemos que gozarnos en Él. ¿Por qué? Porque Dios sabe sacar de un mal un bien mucho mayor. De tal manera que descansemos en Él, confiemos en Él, sabiendo que Él tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Y todo lo que sucede en nuestra vida no es un accidente. Todo está bajo el control de Dios. Todas las circunstancias que nosotros estamos viviendo en este momento están bajo el control de Dios. Si es que nosotros queremos que Él las tenga. Pero cuando empezamos a tratar de controlarlas nosotros, lo único que hacemos es generar problemas en nuestra vida. Si Dios está dirigiendo su vida, Él es el Señor y Él es su pastor. Y usted sabe que Él puede controlar cualquier cosa para que usted no se preocupe. De tal manera pues que lo invito a que deje el control de su vida a Dios. Ore.
Entréguele su vida al Señor. Busque de Dios. Lea su palabra. Cada vez que usted lee su palabra y aprende una promesa, es como una póliza de seguro, que usted lo hace vivir tranquilo. Cuando usted compra un carro y todavía no le ha sacado su póliza de seguro, pero ya lo recibió y lo tiene en su casa, pero su esposa le dice, papi, préstame el carro. Bueno, usted se lo presta porque es su esposa, ¿verdad? Pero sabe que no tiene la póliza de seguro y entonces se queda un poquito intranquilo, ¿verdad? Pero después de que llegue la póliza de seguro, no importa, lo presta a la esposa y al hijo también y no tiene ninguna preocupación, no tiene ninguna angustia. Asimismo nosotros tenemos la palabra de Dios que es como una póliza de seguro para nuestra vida. Y tenemos 7,000 cláusulas, 7,000 promesas de bendición que el Señor nos da ahí. De tal manera pues que cuando conocemos la palabra de Dios, podemos descansar confiadamente en ella, porque Dios es Dios. Y las promesas de Dios son promesas de Dios. Y ahí está en juego el carácter de Dios. Y o Dios cumple su promesa o Dios es un mentiroso. Definitivamente tenemos que saber que Dios es Dios y Él va a cumplir su promesa. Pero tengamos en cuenta también que cada promesa tiene una premisa. Una premisa es algo que tiene que cumplirse antes de que se cumpla la promesa. De tal manera que nosotros tenemos mucho que ver en el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso dice, por nada estéis afanosos. O sea, tenemos que dejar descansar, no estar angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, invadirá vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que no estemos afanados, sino que estemos orando por todas las cosas. En otras palabras, resumiendo, no te afanes por nada, ora por todo, porque cuando oras por todo, la paz de Dios estará en tu corazón. De tal manera pues que tenemos que estar seguros de hacer lo que Dios quiere que hagamos para tener las bendiciones que Dios promete en su palabra. Y si queremos la paz de Dios, lo que tenemos que hacer es no preocuparnos por nada, pero orar por todo. Tenemos que orar por todas las cosas. Hay personas que oran pensando que solamente las oraciones que cree que Dios va a aceptar y oran por la paz del mundo, porque se acabe el hambre en el mundo, oran por los pobres del mundo, y son unas oraciones muy generalizadas, pero nunca se enfocan en sus problemas. Y el Señor quiere que oremos por todo, por todas nuestras necesidades. ¿Y qué es todo? Bueno, que oremos por la provisión. ¿Para qué? Pues para pagar el arriendo, para pagar la luz, para pagar la cuota del crédito, para pagar la universidad, para pagar los servicios. Tenemos que orar por todo. Al Señor le gusta que le pidamos cosas. El Señor quiere que nosotros dependamos de Él. ¿Recuerdan ustedes al ciego Bartimeo? El Señor iba pasando por la calle con todos sus discípulos y una cantidad de gente, y Bartimeo estaba sentado al camino. Y cuando supo que Jesús pasaba por ahí, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba y los discípulos lo mandaron callar. Y Jesús dijo, ¿quién me está llamando? Le dijeron, no, es el ciego Bartimeo que está ahí molestando. Dijo, no, mándemelo traer, vaya, tráigamelo. Y paró la comitiva y se esperaron a que llegara Bartimeo. ¿Y qué es lo primero que le pregunta Jesús a Bartimeo? Le dice, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Será que Jesús no se dio cuenta que estaba ciego? ¿Será que Jesús no notó que él quería recobrar la vista? Claro que lo sabía, pero él necesita que nosotros le digamos qué es lo que queremos. Porque él nos dio libre albedrío, nos dio libre voluntad. De tal manera que esa voluntad tenemos que expresársela a él. Y tenemos que expresarle a él nuestros deseos, nuestros anhelos, qué es lo que queremos. Y cuando lo hacemos, entonces el Señor se complace en concedernos eso que nosotros le estamos pidiendo. El Señor es mi pastor, dice el Salmo 23, pero dice también nada me faltará. Y cuando dice nada me faltará, es como si el Señor está diciendo, no se preocupe que yo le voy a dar todo lo que necesite. ¿Y qué es todo? Pues todo es todo, para la luz, para el agua, para el arriendo, para todas las cosas. De tal manera que el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Téngalo en su memoria. Cuando usted esté preocupado porque le falte algo, declare esa palabra. Es una palabra de poder. El Señor es mi pastor. Quiere decir que Él te cuida, que Él te guarda, que Él te dirige, que Él te alimenta, que Él te hace descansar, que Él te protege.
pero también quiere decir que Él te proveerá todo lo que te falte. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor provee, el Señor guarda, el Señor protege, el Señor tiene cuidado de nosotros. Cada vez que estemos angustiados por alguna situación, tenemos que saber que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y descansemos en Él. Cuando decimos el Señor es mi pastor, nada me faltará, estamos declarando con certeza de que no hay ninguna cosa que no vaya a suplir el Señor. Y esto lo confirma el Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 40, del versículo 11, dice que Dios cuida a su gente como un pastor cuida de sus ovejas. Él dice, yo te cuidaré, yo te guiaré, yo te protegeré, yo te corregiré. Y esto debe ser suficiente para nosotros. Debemos descansar en esas promesas de Dios. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto no dice que Dios satisfará todas mis codicias, porque hay una diferencia grande entre las necesidades y los deseos. Y a veces pedimos para satisfacer simplemente nuestras pasiones y nuestros deseos. Ese tipo de cosas el Señor normalmente no las va a dar como respuesta a oración, ni porque pongamos nuestra confianza en Él. Él quiere darnos lo que necesitemos. Porque si el Señor nos diera todo lo que nosotros queremos, realmente nos convertiríamos en personas sin mucho mérito, porque solamente lo que tendríamos que hacer es abrir la boca y el Señor nos daría lo que necesitáramos, lo que quisiéramos, no lo que necesitáramos, lo que quisiéramos. Y esto implica que muchos valores no podrían ser desarrollados en nuestra vida. Y al contrario, el Señor quiere que nos esforcemos. Él dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor quiere que nos esforcemos, no solamente que abramos la boca y que nos den. De tal manera que es importante entender la diferencia entre nuestros deseos y nuestras necesidades. No obstante, dice la palabra de Dios que si nosotros nos deleitamos en Él, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. De tal manera que lo que tenemos que hacer es deleitarnos en el Señor. Él nos conoce mucho más que nosotros y Él sabe qué cosas nos hacen felices. Y por lo tanto, cuando nos deleitamos en el Señor coloca esas peticiones que debemos presentar delante de Él y Él las va a cumplir con absoluta seguridad. Él sabe qué es lo que nos conviene. ¿Cómo debemos pedir? No sabemos. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios gime con gemidos indecibles ante el Padre para darnos lo que anhelamos. El Señor dice, yo supliré. No dice, yo podría. Déjame ver y lo voy a pensar. No dice, posiblemente te voy a dar. No, dice que el Señor suplirá todo lo que nos falte de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y qué incluye todo? Pues todo es todo. Cuando nosotros nos preocupamos, realmente estamos teniendo la actitud de un ateo. La preocupación es propia de los ateos, no es propia de los cristianos. Cuando nosotros nos preocupamos, en esencia, estamos diciéndole al Señor, Señor, tú no vas a cumplir tu palabra. Preocuparse simplemente es una práctica atea, que dice, yo no creo que Dios hará lo que dice que hará. De tal manera que por eso la preocupación no es propia de los cristianos. Y el preocuparnos realmente no trae bendición para nuestra vida. El preocuparnos, al contrario, nos trae angustia, depresión, dolores de cabeza, no nos deja ver las bendiciones que Dios nos ha dado, nos quita las fuerzas para el mañana. Pero lo peor es que es contraproducente. Así pues que no se preocupen por nada. Oren por todo. Pídanle al Señor todo lo que quieran, lo que necesiten. Pongan delante del Señor todas las situaciones que tengan que enfrentar. Y el Señor se va a gozar en bendecirlos. Algunas personas viven tan ocupadas y tan preocupadas que no tienen tiempo para orar. Pero si tiene tiempo para preocuparse, no se preocupe y utilice ese tiempo para orar. Si nosotros oráramos por todas las cosas que nos preocupan, realmente tendríamos muy pocas cosas por qué preocuparnos.
porque la oración acaba con la preocupación. El preocuparse no cambia nada. El orar transforma las cosas. De tal manera que tenemos que orar en vez de preocuparnos. La oración realmente es el antídoto de la preocupación. Cuando estamos angustiados tenemos dos opciones: entrar en pánico u orar. Yo les recomiendo orar en vez de entrar en pánico. No se preocupen por nada, oren por todo. Dígale sus necesidades a Dios. Dígale al Señor qué es lo que le da angustia, qué es lo que le preocupa, qué está quitándole la paz. Y el Señor realmente va a tomar control de esa situación y va a traer paz en su corazón. Recuerde, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, invadirá vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Si ustedes hacen esto, experimentarán la paz de Dios, que es lo más maravilloso que la mente humana puede entender. Tenemos que orar por todo. No ore por cosas religiosas solamente. Ore por cada necesidad. Considere también un día a la vez, un problema a la vez. A veces miramos todos los problemas al tiempo y entonces decimos, ¿cómo vamos a salir de todo esto? Pero si usted coge problema por problema y los empieza a solucionar y empieza a tratarlos, va a tener la ayuda de Dios para poderlos solucionar. Dice Mateo 6:34, así que no estén ansiosos acerca del mañana, Dios cuidará de ustedes también mañana, un día a la vez y también un problema a la vez. No trate todos los problemas simultáneamente. Haga un inventario de todos los problemas que tenga que solucionar y empiece a solucionar los más sencillos. Y en la medida en que usted va solucionando un problema y otro, va a tener confianza de saber que va a poder solucionarlos todos. Pero dependa de Dios. Busque la dirección de Dios para poder solucionar sus problemas. Pídale sabiduría a Dios para que le diga cómo hacerlo. Cuente con Dios en la solución de sus problemas y Él estará feliz de ayudarle. A veces abrimos nosotros el paraguas hoy en medio del sol, pensando que va a llover mañana. Y no tiene sentido que abramos el paraguas hoy si no está lloviendo. Pero a veces nos angustiamos por el mañana sin saber qué hacer. Cuando usted se preocupa por el mañana, realmente está perdiendo fuerzas, está perdiendo capacidad de proceso, está perdiendo capacidad de análisis, capacidad para poder mirar la situación de hoy, que es lo que tiene que resolver hoy. Cada día tiene su propio afán, acuérdese. El Salmo 144 dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, en quien he confiado. El Señor debe ser nuestra roca, el Señor debe ser nuestro castillo, debe ser nuestra fortaleza. Y usted tiene que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Cada día tiene que saber que Dios está con usted. Y si Dios está con usted, ¿quién puede contra usted? ¿Qué le mantiene preocupado? ¿Qué es lo que usted le quita la paz? No se preocupe por esas pequeñeces. Esas pequeñeces realmente van formando un ambiente que no le permite mirar las cosas importantes, no le permite ver las bendiciones, le quita la fuerza para enfrentar los problemas realmente. Y finalmente lo lleva a la angustia, lo lleva a la depresión. Su Padre Celestial, dice en la palabra de Dios, sabe perfectamente lo que usted necesita. Y Él le va a dar lo que usted necesita si es que usted le da el primer lugar a Él en su vida. Y si usted vive como Él quiere que usted viva. El Salmo 23 es un salmo hermoso, que yo quiero invitarlos a que lo lean y que lo estudien y que lo vivan, lo interioricen. Porque es uno de los salmos que más promesas tiene en la Biblia. Y es uno que muestra el carácter de Dios, su carácter amoroso, su carácter protector, el carácter de cuidador, de cómo el Señor nos bendice en medio de las circunstancias adversas. De tal manera que léalo, proclámelo para su vida. El Señor es su pastor, nada le faltará.
No se preocupe por nada, ore por todo. Descargue la ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado suyo. Él tiene cuidado de nosotros. El Señor es mi pastor. Créalo, vívalo. Para ser el pastor, para que Él sea su pastor, usted tiene que ser oveja de su prado. Y siendo oveja de su prado quiere decir que usted tiene que obedecerle al Señor. O sea que para que el Señor sea su pastor, tiene que permitir que Él sea su Señor. Y tiene que darle el lugar de Señor a Él. Él tiene que ser su jefe, el que manda, el que gobierna su vida. Usted tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Y eso implica que tiene que estudiar la palabra de Dios, tiene que ponerla por obra, tiene que meditar en ella para hacer todo conforme en ella está escrito. Y entonces, dice la palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que si nosotros oímos estas palabras y lo hacemos, seremos como aquel que construye sobre la roca, que vendrán tiempos difíciles, pero la casa va a permanecer. Van a venir los tiempos, los ríos, los vientos, y van a golpear contra la casa, pero por estar construida sobre la roca va a aguantar las vicisitudes del tiempo. Pero si usted no escucha estas cosas y no las hace, dice que será como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Y cuando vienen los vientos y vienen los ríos, definitivamente esa casa va a ser derrumbada y va a desaparecer. Yo quiero invitarlo, hermano, a que le dé el primer lugar a Dios en su vida. Que usted se someta al señorío de Jesucristo en su vida. Que usted estudie su palabra y la obedezca. Que no siga viviendo por su propio criterio, sino que busque el criterio de Dios, que busque la dirección de Dios en su vida. Y va a acarrear una gran cantidad de bendiciones que le van a hacer llevar una vida de paz, de gozo, de alegría, de felicidad. Que le va a irradiar a usted en su familia. Que su familia va a sentirse gozosa porque el reino de Dios se ha acercado y está formando parte de su hogar. Cada vez que usted le da el primer lugar al Señor y cada vez que usted comparte de las promesas que Dios tiene para su vida y las comparte con su familia y todos empiezan a hacer un altar familiar, a orar y darle el primer lugar al Señor, créame que la paz y la armonía viene a su hogar y con ellos viene la bendición de Dios. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo que desciende por la barba de Aarón y rueda por sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, porque allí Dios envía bendición y vida eterna. De tal manera que cuando usted vive en armonía en su hogar, la bendición de Dios va a estar allí. No les va a faltar nada. La protección de Dios va a estar allí. No hay razón para angustiarse, no hay razón para preocuparse. Usted va a poder estar en comunión con Dios y el Señor va a ocuparse de sus problemas. En otras palabras, ocúpese de los asuntos de Dios y Dios se ocupará de los suyos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque hoy, Señor, podemos reconocerte a ti, Señor, como nuestro Señor, como nuestro jefe, como nuestro director, como nuestro presidente, Dios, como nuestro dueño. Gracias, Señor, porque hoy, Padre Celestial, podemos comprometernos, Señor, a obedecer tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre Celestial, que tu dirección, Señor, es sabia, es perfecta y es de bendición. Gracias, Señor, porque hoy, Padre Celestial, podemos morir a nosotros mismos, Señor, a nuestras pasiones y a nuestros deseos, Padre Celestial, para dar lugar, Señor, a tu voluntad, Padre Santo. Y yo sé que tu voluntad siempre es agradable y perfecta, Padre Santo. Gracias, bendito Dios del cielo, porque hoy, Señor, podemos descansar en ti, Señor, porque tú eres nuestro Señor y eres también nuestro pastor, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque tú nos guías, Señor, porque tú nos provees, porque tú nos corriges, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos proteges, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú nos alimentas, Señor. Nos guardas, Padre Santo. Nos llevas a lugares de delicados pastos para que podamos descansar, Señor. Gracias, Señor, porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, Señor, porque tú estarás con nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque tu vara y tu callado, Señor, infunden aliento a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú aderezas mesa delante de nuestros angustiadores, Padre Celestial, y unges nuestra cabeza con aceite, Señor. Gracias, Dios, porque nuestra copa está rebosando, Dios.
Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, por tus promesas, Señor. Gracias, Señor, porque eso nos da la confianza, Padre Santo, para poder descansar en ti, Señor. Gracias, Señor, porque cuando hacemos uso de esas promesas, Padre Celestial, toda angustia, toda preocupación se va, porque sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, Padre Santo. Hoy queremos entregarte, Padre Celestial, nuestras vidas, Señor, nuestras familias, Dios. Queremos entregarte, Padre Celestial, nuestro país, Señor, y suplicarte, Dios, que tú extiendas tu mano poderosa, Señor, sobre él, Padre Celestial, y que seas tú, Dios, protegiéndonos, Señor, guardándonos, Padre Celestial, librándonos, Padre Celestial, de esta pandemia, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas colocando conciencia social, Padre Celestial, en cada uno de los colombianos, Señor, para evitar el contagio, Padre Santo. Oh, bendito Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que en estos tiempos, Señor, de tribulación, Señor, seas tú nuestra paz, que seas tú nuestra guía, Señor, que seas tú nuestra provisión, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Amén y amén. Bueno, familia, muchísimas gracias. Entonces nos vemos esta noche en nuestro devocional de las 8 de la noche. Dios les bendiga. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Te persigo, en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Jesús, porque tú estás con cada uno de nosotros. No tememos porque tú estás aquí, tú estás con cada uno, Señor. Tú estás conmigo, papá. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo, no me pierdo, vienes a buscarme, vas conmigo y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Para siempre. Familia, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram
Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana.